cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy en la clase de pensamiento crítico vamos a hablar de la primera unidad que tiene que ver con los famosos bulos o noticias falsas. Y para empezar quiero compartir algunas reflexiones sobre las noticias falsas más famosas que hemos tenido en los últimos tiempos en Colombia. El canal Caracol publicó una noticia de un narcotraficante conocido como alias El Sobrino, y allí inventaron que su esposa era parte de la Colombia Humana y que era financiadora de la campaña de Petro. Y luego se vio que si había una señora que era tocaya de la esposa de alias El Sobrino, entonces el canal Caracol se aprovechó de que eran tocayas para crear un bulo. Algo parecido a la supuesta hermana de Pacho Malo, que es una señora que tiene los mismos apellidos de él, y también Gonzalo Guillén cayó en ese bulo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de noticias falsas, todas las ideologías corren riesgo de caer allí, pero sobre todo cuando se desmienten, lo que se espera es que la despubliquen. Pero llama la atención que ustedes se meten al canal de YouTube del canal Caracol y la noticia falsa todavía está publicada ahí. Teleantioquia también publicó una noticia falsa en contra de nuestro amigo Alexander Obregón Rentería, y tampoco la han despublicado. Hace un año, la revista Semana, en sus redes sociales, también publicó otra noticia falsa en donde hablaba de 5 maletines de Gustavo Petro en la casa de Laura Sarabia con 3.000 millones de pesos. Y eso se publicó, ganaron audiencia y nunca aparecieron los 5 maletines. Esta es la hora que yo estoy investigando dónde están esos 5 maletines, a ver si salgo de la pobreza. Tengo varios detectives contratados buscando los 5 maletines en la casa de Laura Sarabia. Nunca aparecieron. Pero la revista Semana no tuvo la decencia de despublicar ese bulo. Pero ¿qué significa esto? Que estamos llenos de noticias falsas, estamos llenos de estrategias de cuarta generación. Recuerden ustedes que este concepto surgió en 1989, en una época en donde se estaba acabando la Guerra Fría, supuestamente, entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero a pesar de la desintegración de la Unión Soviética, la Guerra Fría continuó, pero con un matiz más determinante, que se conoce como guerra psicológica, guerra híbrida, noticias falsas que engañan a millones de personas. Como forma de recordar este bulo, vamos a escuchar la noticia de Canal Caracol, la noticia de alias El Sobrino, y ahorita vamos a ver esta noticia, en qué momento se consideró falsa, y aún así la noticia todavía está publicada. O sea, si fueran éticos hubiesen eliminado esta noticia, pero no son éticos, y ahorita vamos a ver el por qué. Escuchemos. Para poner en contexto a nuestros televidentes, es bueno recordar quién es el esposo de la señora Sandra Navarro, de la que tanto hemos hablado en estos informes. Se trata de un reconocido narcotraficante que ya había sido extraditado a Estados Unidos por ese delito y que allí pagó su condena. 4 días después de la segunda vuelta presidencial, alias El Sobrino fue capturado de nuevo por las autoridades y hoy paga una condena de 15 años de cárcel. Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, el esposo de Sandra Navarro, fue capturado el 27 de junio del año pasado por liderar una red que
que enviaba cocaína a Estados Unidos y Europa. Asimismo, se logró establecer que el principal cabecilla o líder de esta organización transnacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes es el señor Juan Carlos López Macías. Para las autoridades, este hombre era ya un viejo conocido. Al menos desde hace 12 años lo tienen en la mira. La primera captura de Sobrino ocurrió en febrero de 2012, cuando la policía ejecutó una mega operación contra una de las organizaciones más potentes de la época, conocida como el Cartel del Llano. Aparecía entre los 35 capturados. La organización de la que hacía parte era de quilates en el bajo mundo. Por un lado, tenía una vieja historia, pues estaba dirigida por los hermanos Galeano Murcia, quienes provienen de una de las familias fundadoras del Cartel de Medellín, aliados de Pablo Escobar y posteriormente enemigos del Capo de Capos. Como empleado de ese clan, por ejemplo, se formó como un narco el otrora poderoso Don Berna. También el clan Galeano, desde los Llanos, sostenía negocios con el Chapo Guzmán, según dijo la policía en el momento del operativo. Los 35 detenidos por la policía en el 2012 fueron pedidos en extradición y así se desmanteló el cartel de los Llanos. Pero Sobrino no pasó mucho tiempo tras las rejas. Volvió a Colombia en el 2015 y pronto regresó a sus andanzas. La Fiscalía, en una audiencia tras su reciente captura, reconstruyó esta segunda etapa de su vida criminal. Conocido como alias Sobrino o el Grande, responsable de articular con organizaciones criminales de tráfico transnacional de estupefacientes el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas tipo Bonfast desde el departamento de La Guajira. Sobrino estableció toda una cadena de narcotráfico. Su grupo conseguía la cocaína en Putumayo. Desde ahí la movían a los Llanos, donde vivía el capo, y la mandaban en un camión hasta La Guajira. En la península la embarcaban en lanchas hasta Puerto Rico y República Dominicana. Y en las islas caribeñas le buscaban la salida hacia Miami o España. Su gran socio era un dominicano conocido con el alias de Pocho o Cojo, quien le recibía la droga en la isla. La fiscal leyó algunas de las llamadas que le interceptaron a los dos hombres en las que cuadraban los envíos. Pocho o Ponce le dice a Sobrino: ya usted tiene los dos carritos, haciendo referencia a las dos lanchas en su poder, el 23 y el 25. Sobrino le dice que ya está listo el 23 y el 24 ya lo estaba terminando. Pocho le dice que ok, pero que creo que mañana pasado manda a los muchachos para venir en uno de esos con 280 o 300. Refiriéndose al parecer a kilos de estupefacientes. La Fiscalía detectó la organización en el 2020. Solo desde ese año, el ente documentó la participación de Sobrino en el envío de al menos 2 toneladas de cocaína. Mientras negociaba con la droga, se ocultaba tras la fachada de un próspero arrocero de Yopal. Cabe notar que varios de los integrantes de este grupo de delincuencia organizada desarrollaban actividades aparentemente legales como la compra y venta de vehículos, así como actividades agrícolas, entre otros, con los cuales se pretendía ocultar la actividad delictiva. Los investigadores también señalaron a Sobrino de traficar armas que tendrían como destino final los grupos guerrilleros del Llano. En un audio con su cómplice dominicano se les escucha negociar el armamento. Pocho dice que aquí tiene muchas escobas de esa siglo, refiriéndose a armas de corto y largo alcance para mandarle para los guerrilleros. Y Sobrino dice que necesita urgente 4 escobas, siendo al parecer referencia a fusiles, 4 portas, pistolas. Al parecer cambiaban armas por droga con los guerrilleros. Sobrino dice que él hace las cajas, es decir, los estupefacientes, y se las cambiar cajas por armas. Y Pocho dice que una por 4 cajas posible un fusil por 4 kilos de estupefacientes. Sobrino dice que esas es para nosotros, para la seguridad. Sobrino dice que acá tengo de esas para la recibida, que así me salen aquí, pero para los guerrilleros es más cara. La organización de Sobrino empezó a sufrir reveses que precipitaron su caída. En febrero de 2020 mandaron una embarcación con 1 tonelada de cocaína, pero esta naufragó y Sobrino tuvo que enviar una lancha para recuperar la droga. A los tripulantes los rescataron los guardacostas. 3 meses después, Sobrino quedó expuesto y
camioneta con 510 millones de pesos. Dinero que según la fuente era producto del envío de un cargamento de aproximadamente 249 kilogramos de estupefacientes hacia República Dominicana el 16 de abril del año 2020. Luego vinieron dos incautaciones que pusieron a la organización en el radar de las agencias antidroga internacionales. En septiembre de 2020, las autoridades estadounidenses detuvieron en aguas internacionales una lancha con 260 kilos de cocaína y otra con 216 kilos cayó un año después. Con las interceptaciones a los teléfonos de la red y la evidencia de las incautaciones, la policía, la DEA y la fiscalía coordinaron la captura de Sobrino en junio del año pasado. El narco terminó aceptando su responsabilidad y fue condenado a 15 años de cárcel, que está pagando en el penal de máxima seguridad de Valledupar. Las interceptaciones a la red criminal, cuyo objetivo era desmantelar el negocio de narcotráfico y detener a los socios, terminaron registrando algo que no estaba en el objetivo de los investigadores. El rol sobresaliente de la esposa de alias Sobrino en la campaña del petrismo en Casanare. Miren, esta noticia dura 7 minutos con 7 segundos y hacen un recuento histórico del narcotraficante alias El Sobrino y de su esposa Sandra Navarro, pero solamente hablan de la campaña de Petro al final del video, en los últimos 7 segundos, y esto es un bulo. Es decir, lo que dicen del Sobrino puede ser verdad, que es un narcotraficante, que ha tenido injerencia en varios países, pero la parte final es una noticia falsa, porque estaban confundiendo a la señora Sandra Navarro, que es la esposa de El Sobrino, con una Sandra que hace parte de la campaña de Petro en Casanare. O sea, confunden una Sandra con otra Sandra y ahí inventan la noticia falsa. Pero esta noticia falsa la quise tomar como primer ejemplo porque es una muestra de cómo te la empacan, de cómo te la venden, de cómo dan apariencia de historiografía, de investigación, de rigor crítico. Pero el único propósito de esta noticia es dañar el gobierno de Petro, que la gente diga, es que a Petro lo patrocinan narcotraficantes. Y esto se llama un bulo. Esto ya no es noticia porque esto fue publicado hace 10 meses, pero sigue publicada en las redes sociales del canal Caracol. Ustedes se preguntarán, ¿esto por qué se da? Es un error inocente, podría creerse, pero esto realmente no es un error inocente. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿quiénes son los dueños del canal Caracol y de Blue Radio? El grupo Valoren, que hace parte del grupo Santo Domingo, uno de los conglomerados más ricos del país, dueños de medios de televisión, dueños de grandes empresas, dueños de EPS, dueños de bancos, negocios con multinacionales. Y una de las cosas que más afectó a los medios tradicionales fue que Petro les quitó la pauta. Los anteriores gobiernos les daban una pauta multimillonaria y por eso estos medios le lavan la cara a los pasados gobiernos. Tratan de esconder al máximo los escándalos de pasados gobiernos. Pero acá, con este nuevo gobierno hace 2 años, inventan las noticias falsas. Esto es bastante delicado porque hace parte de la nueva forma de guerra, lo que se conoce como la guerra híbrida, lo que se conoce como las guerras de cuarta generación, las guerras psicológicas. Y lamentablemente en estas noticias caen miles y a veces millones de personas. En esta noticia, por ejemplo, cayeron 27.502, pero hay una de la revista Semana donde cayeron casi 1 millón. El poder desinformativo de estas máquinas es impresionante.
Y claramente hay seguidores de Petro que también han creado noticias falsas, eso no se puede negar. Quién sabe con qué intenciones también. Y acá quiero comentarles, por ejemplo, el caso de Callita Daza. En diciembre llegó una información de redes sociales X que supuestamente Callita Daza iba a contactar al FBI para denunciar a Iván Duque y Álvaro Uribe por el escándalo de la ñoña política, un escándalo que realmente sí existió y que tiene más de 1500 audios. Y muchos caímos en esa noticia falsa. ¿Pero por qué caímos? Porque nos faltó prevención, porque nos faltó pensamiento crítico, porque nos faltó llevar el tema con calma. O sea, muchos publicamos esa noticia de Callita Daza en diciembre. Y en enero nos dimos cuenta que era una noticia falsa. Pero muchos salimos a decir que caímos y aceptamos que caímos en una noticia falsa. Pero esta gente, han pasado 10 meses y siguen sin aceptar que cayeron en una noticia falsa, siguen sin eliminar ese video. Y ese es el problema de cuando uno comparte información de manera inocente o porque uno le faltó pensamiento crítico en ese momento, a cuando uno debe responderle a unos jefes que están pagando una millonada para que yo diga mentiras. Hubo un debate muy interesante entre Wally Opina y el señor Néstor Morales, precisamente por esto, porque Néstor Morales habló de manera despectiva de los medios alternativos, diciendo que eran un nichito. Y da mucha risa porque miren, ustedes ven los últimos videos de Wally, de los últimos meses, el que menos vistas tiene 107.000 vistas. Y eso se mete al canal de Blue Radio, que eso sí publican mucho. Y tienen un montón de videos que ni siquiera llegan a las 1000 vistas. O sea, Wally lleva varios meses sin bajar de 107.000 vistas. Y dice el descarado de Néstor Morales que Wally Opina y Alejo Vergel y esta gente, Monroy, Estrato Medio, que son nichitos. Pero este señor, ¿en qué país vive? El cuñado de Iván Duque, que le dio mucha rabia que le dijeran que era cuñado de Iván Duque. Es que me está insultando. O sea, si yo soy primo de Pablo Escobar o sobrino de Uribe o cualquier cosa, a mí por qué me da vergüenza que me digan eso. Entonces, como Wally lo peinó con argumentos, Néstor Morales salió a decir que lo estaba insultando. O sea, que a uno le digan la verdad es insultarlo. O sea, que si yo digo que José Obdulio Gaviria es primo de Pablo Escobar, lo estoy insultando. No, son primos, es un hecho histórico, eso no es ningún insulto. Pero así es como se victimizan estos medios tradicionales, que son puros mercenarios de la desinformación. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de ese, entre comillas, debate, para que a partir de ahí saquemos más conclusiones. Sí, dígame. Pero la raíz de la discusión era porque Wally trabaja para la presidencia. Para radio. Ajá. Entonces estaban diciendo que él llegó allá prácticamente por ser un influencer petrista, que él no tenía las capacidades, o sea, trataron de denigrarlo, decir que él no estaba preparado para eso, cuando él ya ha ganado premio Simón Bolívar por periodismo, creo que es comunicador social o periodista. Él es abogado. Trabaja con un equipo también de gente especializada en comunicación. O sea, no es ningún aparecido que simplemente se sacó ese puesto por ser un fanático, como lo quisieron poner. En cambio, en su época hasta Nati Bedoya y Polo Polo, antes de quedar como progresista, sí fueron influencers que ganaron esos contratos simplemente por ser fueron defensores, pero no me ponía a ver la hoja de vida de ellos, no la preparación, simplemente por expresar sus ideas quedaron contratados. Incluso a Nati Bedoya la clavaron hasta diciembre de 2022, o sea, cuando Petro empezaba su gobierno el 7 de agosto, o sea que Nati Bedoya trabajó en el gobierno de Petro 5 meses, siendo adversaria de Petro, y porque Iván Duque la clavó.
Y Mancera y Barbosa también dejaron clavados a varios fiscales con contratos, a pesar de que ya llegaba a la Fiscalía de Luz Adriana. Son unas cosas muy sucias que hay en este país. Bueno, vamos a compartir este tema de Wally y ya de ahí sacamos otras conclusiones.